Hola, amigos queridos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo soy Luisa Reyes Retana y esto que están viendo es una entrevista promovida por el Instituto Cultural de México en Alemania. Hoy nos toca entrevistar a Jorge Ramírez Suárez, cineasta mexicano de larguísima trayectoria, radicado desde hace más de 20 años en este país. Les cuento brevemente que esta entrevista arranca con un ciclo de videollamadas grabadas con distintos miembros de la comunidad cultural mexicana, que está sentada aquí, y la idea de este ciclo es visibilizar a esta comunidad y conocer mejor su trabajo. Queremos que nos platiquen las historias de sus migraciones, sus residencias acá, cómo desarrollan sus prácticas profesionales. Queremos saber qué ha aportado la migración a sus visiones como artistas, con qué retos se han topado, qué retos se han planteado, en fin, hay muchísimos temas. Lo que queremos hacer es acrecentar la influencia de la cultura mexicana alrededor del mundo desde la experiencia humana y desde la obra misma. Primero, les quiero presentar a nuestro entrevistador, es Carlos Jesús González, periodista y escritor mexicano. ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo Hola, estás? hola. Bienvenido, muchas Buenas tardes gracias. a todas y a todos. Em, Carlos Jesús vive en Berlín desde 2006 y aquí labora como corresponsal del Centro Alemán de Información y como colaborador freelance de diferentes medios mexicanos y alemanes. Tiene especial interés por los temas culturales y políticos. Es amante absoluto del cine, la literatura y de la agitada vida berlinesa. Carlos Jesús ha colaborado con un número importante de publicaciones. Entre las más destacadas están La Tempestad, Life and Style, Playboy México, MX, suplemento del periódico El Universal, revista Travesías. También tiene una serie de colaboraciones con revistas españolas y ha sido columnista en revista Cine Premier, revista Switch, revista Max y otras tantas. Actualmente labora como corresponsal del Centro Alemán de Información. Muchas gracias, Chuy, por De aceptar esta nada, invitación. gracias a ti por invitarme. Y ahora les quiero presentar a nuestro invitado, Jorge Ramírez Suárez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué padre tenerte aquí. Hombre, un placer. Voy a platicarles un poco de Jorge Ramírez Suárez. Tiene una extensa trayectoria, entonces solo me voy a parar así en lo más destacado y ya durante la conversación nos enteraremos con más detalle de su, pues de su trabajo como cineasta. Jorge es licenciado en Comunicación por la UNAM y egresado como realizador cinematográfico del CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y también estudió en la Escuela Activa de Fotografía, todas estas en la Ciudad de México. Siendo estudiante de la carrera de realización cinematográfica, Jorge comenzó a trabajar como asistente de dirección y luego como director de producción antes de iniciar su propia carrera como director, escritor y productor. Ha producido 13 largometrajes y ha dirigido otros 6. Los títulos son Conejo en la Luna, Amar, Los Inadaptados, Guten Tag Ramón, La Gran Promesa y Mi Pequeño Gran Hombre. Conejo en la Luna fue seleccionada en la Berlinale Special del Festival Berlín 2005. Participó en los festivales de Moscú, Toulouse, Los Ángeles, Huelva, Londres, Cape Town, Atenas, etc. Guten Tag Ramón tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Morelia y en 2014 estuvo durante varias semanas en el top 10 de la taquilla mexicana, convirtiéndose en el hit sorpresivo del año con más de 1.2 millones de espectadores. En los últimos meses de 2018, Jorge estrenó 2 películas. La Gran Promesa, una producción internacional filmada en varios países y adquirida por HBO en Estados Unidos, y Mi Pequeño Gran Hombre, una comedia que escribió por encargo. Ha evaluado proyectos de Foprocine y Eficine. También ha impartido ponencias en diferentes festivales del mundo. Con eso les digo algunas cosas sobre Jorge y ya durante la entrevista aprenderemos más. Muchas gracias. Pasemos ya a la materia de esta ocasión. Muchas gracias, Luis. Muy bien, Jorge, pues yo empezaría esta conversación, sobre todo será una charla, pues pidiéndote que nos hables sobre esos, yo diría, 2 grandes viajes importantes en tu vida. El primero que yo mencionaría, pues sería, por supuesto, el viaje que tuviste en tu juventud, eh, ese viaje que te llevó a estudiar cine o a decidir que lo que tú querías hacer era cine.
El otro gran viaje, obviamente, es más físico y es el que tiene que ver con tu llegada a Alemania. O sea, ¿qué fue lo que te impulsó, te gatilló para llegar a este país? Y, y bueno, pues si quieres empieza con el primero, ¿no? O sea, si, yo quisiera saber si tenías claro desde cierta edad, quizá la adolescencia o así, que querías cine, Sí. o fueron otro tipo de impulsos los que te fueron llevando ahí. No, realmente fue muy temprano. Yo, básicamente desde muy, muy niño, desde que podíamos ir al cine, mis hermanos y yo, somos muchos hermanos y yo soy de los chicos, digamos, era una de las pocas diversiones que podíamos tener los fines de semana, de que mi mamá nos llevara a varios chamacos a ver películas el fin de semana en la mañana, las matines matutinas. Y, y mi mamá era una gran, gran fan del cine. Mi mamá le gustaba mucho el cine. Ella de joven había sido aspirante a actriz, de hecho trabajó en algunas películas mexicanas de la época de oro, de jovencita, como haciendo beats o haciendo pequeñas apariciones ahí, haciendo sus pininos, pero bueno, después ya se casó muy joven y abandonó completamente la idea de ser actriz, y cosa que yo creo que la dejó muy frustrada, y creo que era otra época en donde ella, como mujer y teniendo tantos hijos, ya nunca pudo seguir una carrera. Pero a nosotros nos inculcó mucho el amor al cine, bueno, ser cinéfilos, digamos, ir al cine mucho. Y obviamente nos llevaba a ver películas muy comerciales, ¿no? Las que podíamos ver en el cine que teníamos ahí en la colonia, y podíamos ir a ver. Entonces veíamos mucho cine, a veces mexicano, pero realmente muy poco. Realmente lo que realmente veíamos era cine de Hollywood, ¿no? El comercial, comercial. Y yo realmente mm, me seguí con una idea siempre de ese cine, y aprendí con ese cine a disfrutar mucho y a imaginarme eh, eh, que sería increíble hacer algo así, ¿no? De dedicarse a a trabajar y crear historias con imágenes. Pero no fue hasta que me fui de adolescente a Nueva York. Eh, Fui de intercambio un año a estudiar un año del primero de prepa, el equivalente a primero de prepa en Nueva York. Y ahí en un cineclub que me llevó el que era, digamos, el de la familia donde yo vivía, el novio de la chava donde yo vivía, me llevó a un cineclub y vi Chinatown de Roman Polanski. Yo tenía 14 años, ¿no? Y cuando vi eso dije, wow, o sea, esto no es el Hollywood que yo conozco, ¿no? Esto es otra cosa. Me impresionó mucho la película. La volví a ir a ver inmediatamente a los pocos días en el mismo cineclub antes de que la quitaran. Ya no era una película nueva, pues, ¿no? Ya había pasado. Sí, sí. Y, me impresionó mucho la construcción, la tensión que tiene la película y lo complicado de la trama que había, que dije, wow, esto. Entonces, de alguna manera, eso sin querer, eso me di cuenta después, me abrió el panorama de que no nada más se puede hacer películas divertidas y comedias musicales como las que veía yo de niño, ¿no? Y las que seguía yo viendo en México, porque realmente la opción de ver películas diferentes en México no empezó hasta después, ¿no? Y eso me hizo que indagara yo cuando regresé a México. Empecé a buscar y empecé a descubrir que pues, existían ciertos cineclubs que pasaban películas que no fueran las de el mainstream de Hollywood. Y así poco a poco fui descubriendo un cine más internacional, más, más interesante, más, digamos, contando historias mucho más. Es como cuando lees libros en la literatura, lees libros muy banales y de repente descubres literatura de gran nivel, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? De repente Ujú, dices, esto es ujú. otra cosa. Y no se pueden comparar, las dos existen. Yo muchas veces siento que muchos críticos y mucha gente compara el cine que se hace para las palomitas, para hacer dinero nada más, el palomero, o el cine que está contándote una historia con más seria y con mayor intención de hacerte reflexionar o pensar o emocionar, porque también pues, prácticamente el cine también es
sustentado mucho en la emoción y eso hace que mucha gente luego tase las películas de igual manera si fuera un libro ¿cómo se llama? Autoayuda a un libro de Günter Grass, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pero luego los críticos y los periodistas tasan las películas como si fueran lo mismo cuando son cosas muy diferentes lo que haces cuando haces una historia más personal que cuando haces una historia eh, para vender palomitas, ¿no? Claro. Pero eso, de todas formas, sí existen películas que logran, digamos, hacer que esos dos mundos convivan, ¿no? Por supuesto, y justamente es lo que yo siempre intento. Para mí, mi cine siempre ha sido un poquito en este limbo, que pueden ir a festivales o pueden también tener un amplio público. Y yo creo que es así como debe de ser el cine, que uno debe perseguir el mayor público, pero también contándole algo auténtico, algo personal, algo que te emocione. Una visión es lo que necesitas mostrar para que la gente se enganche contigo. No es fácil y justamente, digo, con tu pregunta, desde que muy temprano dije, yo quiero hacer cine, porque sentí que tenía yo muchas ideas, yo también siempre escribí, desde muy jovencito escribía yo cosas que se me ocurrían y escribía cuentos o poemas, etcétera, o ideas, y yo siento que el cine me daba una opción más eh, interesante para mí que nada más escribir, ¿no? Escribir es un acto muy solitario, también es un mundo maravilloso y es un arte eh, milenario, digamos, pero no creo que sea el mundo donde yo tuviera yo ese talento tan literario, pero sí el talento de escribir historias y plasmarlas visualmente y con actores, ¿no? Para mí eso era algo que descubrí muy joven y siempre lo quise hacer y busqué lo más pronto posible la manera de hacerlo. Supongo, Y perdón que te interrumpa, pero ese camino después ya no habrá sido tan fácil. O sea, no es que hayas llegado de Nueva York no, y no, no. ya, ¿no? Porque, bueno, Regre- porque nada más también, porque en ese entonces, digamos, estudiar cine era distinto de estudiar cine ahora mismo, por ejemplo, en México también, ¿no? Me imagino que claro. también por la generación de tus padres y así no era algo así tan sencillo, quizá. No, 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 para nada. Yo lo que hice fue que regresé a la prepa y empecé a ver cine y, y luego dije, bueno, yo quiero estudiar cine, ¿dónde se estudia cine? Y empecé a investigar y descubrí el CUEC. Y el CUEC, que ahora se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, que está en la UNAM, el CUEC estaba en la Colonia del Valle y era de la UNAM, pero era una cosa más bien que ellos consideraban como extensión académica, no era una carrera. Y lo que te exigían era que tuvieras ya una carrera, una licenciatura terminada para poder entrar. Entonces dije, bueno, ok, entonces voy a estudiar una carrera y luego regreso. Y luego descubrí el CCC y era lo mismo, exigían exactamente lo mismo, tampoco estaba reconocida como una carrera de licenciatura, ni de maestría ni nada, simplemente era un curso general cinematográfico de realización que duraba 4 años, pero no tenía un reconocimiento académico. Entonces, bueno, dije, bueno, lo único que me queda entonces es estudiar algo que tenga que ver con el mundo audiovisual y entré a la universidad y entré a la UNAM a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Comunicación. Y fue una gran formación. Yo creo que me sirvió muchísimo para mí como formación y estudiar la carrera, sobre todo en el ámbito social y político y filosófico, que tomamos muchas materias de ese estilo. Pero yo me decepcioné un poco con el mundo audiovisual, porque en el mundo audiovisual realmente la carrera no estaba diseñada para que tú estudiaras para enfocarte a ser un realizador ni de televisión, ni de cortometraje documental o de cine, Ujú. nada, ¿no? Más bien sí se analizaban cosas, pero a nivel teórico, histórico. Y bueno, eso me sirvió, pero por un lado dije, bueno, me titulé, acabé la carrera, pero al mismo momento que cuando hice mi examen profesional de la carrera de comunicación,
yo ya había empezado a estudiar cine en el CCC, que también fue un paso inmediatamente cuando pude hacerlo, lo hice. Entré, no fue fácil entrar al CCC. El CCC había 500 aspirantes a entrar al año más o menos y entraban 10, 12, Uy. ¿no? ¿Y para el Quaker igual? Igual. Y, y yo entré al CCC, conocí previamente por otro lado, al que era uno de los maestros del CCC y que después fue director del Instituto Mexicano de Cine, Alfredo Joscovich, una gran persona, un gran cineasta y un gran maestro. Y él fue el que me dijo, haz examen al CCC. Y, y fui al CCC, la verdad fue muy difícil entrar, logré entrar, yo creo que es el examen de admisión más difícil que he hecho en mi vida, porque dura mes y medio el proceso, 2 meses, y no sé si sigue siendo igual ahora, pero ahora es una licenciatura, ¿no? Ahora sí entras de 18 años y es una licenciatura reconocida académicamente. Pero en aquella época no, y en aquella época duraba mucho, pero bueno, al final de cuentas era el único camino realmente viable que existía para acercarte al cine. Pero en los 90s el cine mexicano estaba muy anquilosado. Se hacían 10 películas máximo al año, ¿no? Y de ellas 8 eran financiadas por el Estado y otras 2 privadas por ahí. Y luego era muy difícil entrar a ese mecanismo industrial que había, que todavía seguía siendo una vieja estructura de los 50, pero ya oxidada, que era muy difícil entrar a los sindicatos para ser director, o era muy difícil entrar a industrialmente hacer cine. Estaba muy corporativizada en esa época, ¿no? Por decirlo así. Eso se acabó en los 90s poco a poco, y fue cuando empecé yo a hacer cine. La única manera realmente de acercarte un poco a hacer cine era el CCC o el CUEC, ¿no? Hoy en día es diferente. Hoy en día se producen 200 películas al año, hay muchísimos sindicatos, hay muchísimos, también no sindicatos, sino asociaciones nada más de gente que hace cine, y hay muchísimos estímulos fiscales y fondos. Hay 2 fondos y también hay mucha inversión privada también. Eso hace que hoy en día hay mucha gente que opte no por ir a la escuela, sino que opte por empezar a trabajar y aprender de esa manera, ¿no? Pero en la época en que yo empecé no era posible. O entrabas a la escuela o era prácticamente imposible que pudieras entrar a la industria, ¿no? Ni mucho menos se veía que podía ser negocio, me imagino, ¿no? No, O y sea, bueno, y era, sigue siendo muy difícil que sea no. negocio. Realmente es negocio cuando haces películas te digo, hay 2 criterios, hay varios, pero digamos, el abanico de producción en cualquier país siempre va desde la película que los productores y los que la financian dicen, vamos a hacer dinero. Entonces vamos a hacer una película con el factor de riesgo más bajo posible. Que puede ser, entonces, agarran una fórmula, agarran a los actores conocidos del momento, y cuentan una historia simpática, métanle los más chistes posibles, etcétera, etcétera, y se van por la parte más, digamos, no fácil, pero la parte menos riesgosa de poder hacer dinero. Y entonces eso es un camino que yo le llamo, pues, es la panadería. Vamos a hacer películas para vender boletos, y no necesariamente vamos a hacer un cine que cuente algo interesante, que cuente alguna historia emotiva, de identidad cultural o de la realidad social o de nada. No, simple y sencillamente vamos a contar los clichés con los actores más conocidos, y de ahí vamos a hacer dinero, que es muy válido, pero es un camino que mucha gente detesta, pero es el camino más fácil para hacer dinero y para ser industrial y para que tú puedas entrar en ese mecanismo. Hay otro camino que es el lado contrario. Yo siempre le llamo los 2 polos, que también tiene fórmulas, que es el polo de voy a hacer una película sin música, no muevo la cámara, sin actores profesionales, en blanco y negro, y voy al festival de cine a ganarme un premio, ¿no? Que también es un cliché. Y mucha gente también hace eso, y resultan películas igual de fallidas, igual de que no encuentran un lugar.
Las películas que encuentran un lugar son las películas que tienen algo auténtico, Mm. algo que ya sea la trama, ya sea cómo están hechas, ya sea la actuación y la realización, tienen algo especial que conecta con la gente. Y puede conectar a nivel emocional o a nivel estético o a nivel racional o a nivel filosófico, a nivel... Hay muchas formas de conectar, pero son las películas que logran trascender, y por eso lo que decías hace rato es cierto. Hay películas que de entrada no son películas que sean fáciles para el público, para el gran público, y que sin embargo caminan muy bien. Yo tuve la propia experiencia con dos películas, con Guten Tag Ramón y con Conejo en la Luna. Ujú. Las dos películas les fue estupendamente bien y se exhibió en muchísimos países sin que en un principio la gente, los que de hecho ofrecí la película para distribución, creyeran en que iba a pasar eso, ¿no? Ellos decían, no, un thriller político y no sé qué, o los otros que decían, no, una película de migrante, y inmediatamente estaban ya dudando de que pudiera pasar algo con la película. Y pasó. Y entonces eso demuestra que el cine que conecta con el público no necesariamente tiene que ser el de clichés repetidos con actores famosos, ni tampoco tiene que ser el cine que pretendidamente intelectual que también sigue fórmulas, ¿no? Ujú. Yo veo, hablando del otro viaje, el que ya te trajo a Alemania, que tiene que ver, por supuesto, también con el anterior, ¿no? Con el hecho de que hayas estudiado cine, pero veo ahí como una franja de tiempo en el que me imagino que tuvo lugar tu mudanza acá, porque habías hecho una película de Morena por ahí que no sé si al final no salió de la manera en que tú querías, y creo que Uh-huh. lo que vino después ya fue Conejo, ¿no? Casi 10 años después. Conejo es como mi ópera prima, aunque hice Morena antes. Morena fue una película que fue saliendo de la escuela, la hice y acabó siendo prácticamente una cosa para televisión, ¿no? No, con muy poquito dinero, con muy poquito Ujú. tiempo de rodaje, con actores de televisión, etcétera. Entonces, realmente Conejo en la Luna fue un proyecto que desarrollé con mucho tiempo, que apliqué lo que aprendí en Estados Unidos también, porque no nada más fui a la escuela de cine, sino después también trabajé un rato en Los Ángeles. Mm. Y cuando me mudé a Alemania en el año 2000, empecé a escribir Conejo en la Luna, hace 20 años. Y cuando escribí Conejo en la Luna, yo quería justamente, mire, fíjate, me vino a la cabeza otra vez Chinatown. Y, y yo dije, yo quiero hacer un Chinatown mexicano de lo que no había yo visto en aquel año. En el año 2000 lo único que había pasado en México de cine, de que hiciera una crítica a la corrupción política mexicana de aquellos años, había sido, por ejemplo, la película de Luis Estrada, ¿no? Claro, Ley de Herodes, la ley pero de que hablaba Herodes. la Ley de Herodes hablaba de un alcalde en un pueblito en la época de los 50. Otra película, por ejemplo, que había sido censurada muchos años, de Julio Bracho, eh, que estuvo varias décadas, estuvo censurada porque hablaba también de una crítica política. Yo creo que una de las cosas que en un principio quise yo hacer cuando llegué yo a Alemania, es decir, quiero hacer una película que involucre a Europa con México, en donde yo desnude esta corrupción política que lleva décadas, ¿no? Que lleva décadas de existir, y quiero aplicarlo escribir un guión que tenga los elementos del género, que tenga esta tensión dramática, que tenga esta forma de que a mí me disfruto mucho en el cine cuando la película te atrapa y no te deja ni siquiera voltear a comerte una palomita o a tomar agua o refresco porque te pierdes algo. Y a mí, de hecho, me choca comer en el cine. Yo nunca como en el cine, que estés comiendo. O sea, para mí esa es justamente es como si estuvieras leyendo un libro y viendo la tele al mismo Sí, tiempo. estoy No de sé. acuerdo, estoy de acuerdo. No, yo jamás como, y cuando veo que la gente está comiendo, digo, no, pues estos no están prestando atención, ¿no? Ujú.
Y yo creo que es importante que para mí que partiera de esa premisa de que quiero hacer una película en donde hable de la corrupción mexicana que no he visto y, y que tenga los elementos del género para que no sea la película para un público selecto, sino para que cualquier público pueda disfrutar y siga, porque tiene una tensión de historia, como lo ha manejado el género thriller político en otros países, ¿no? Y eso hizo que hiciera Conejo. Y cuando la logré financiar con Headgear Films de Londres y con el apoyo de Fidecine, que es uno de los fondos que han estado muy famosos en estos momentos, Fidecine acababa de empezar y Fidecine me dio el dinero y justamente para mí eso hablaba muy bien de los cambios que había en México, que un fondo gubernamental me estuviera dando dinero en donde yo estoy haciendo una película que estoy hablando de no es una denuncia porque no es un documental, es una ficción basada en la realidad que yo viví y vi durante décadas en los 90s, 80s, en México y bueno, y de historia para atrás, de una cleptocracia. Y esta cultura de la cleptocracia está muy arraigada y es algo que tenemos que luchar y yo creo que se están haciendo muchas cosas en contra de eso, pero también obviamente los que están y han sido privilegiados por esa cleptocracia, obviamente que se defienden y harán lo imposible por mantener sus privilegios. Pues sí, y ya que tocas el tema de la cleptocracia, pues se evidencia que, o me parece, ¿no? Luego volvemos un poco a lo que fue tu llegada a Alemania, pero sí, ya que tocas el tema, pues la cleptocracia tiene que ver con la ambición, que me parece que es uno de los temas recurrentes en tu filmografía, o algo que estaría por lo menos muy presente en Conejo en la Luna y también en La Gran Promesa, ¿no? Em, Aunado a otros, por supuesto que en esta, digamos, trilogía, o lo que yo uniría con tus tres películas desde Conejo en la Luna, Guten Tag Ramón y La Gran Promesa, es el tema de la frontera, ¿no? Que me Ujú. imagino que tiene que ver también con tu vivencia personal, que a partir de la llegada a Alemania, tú te diste cuenta de lo que la frontera significaba, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde un punto de vista existencial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, realmente desde que de adolescente me fui a Estados Unidos un año, eh, aprendes de alguna manera cómo funciona otro país, inmediatamente lo contrastas con el tuyo y es un cortocircuito. Yo en Estados Unidos de adolescente me di cuenta de que las cosas funcionaban de otra manera y de alguna manera te impacta eso que dices, bueno, aquí esto que en México es normal, aquí no es normal y lo que aquí es normal en México es impensable. Entonces de repente empiezas a tener este conflicto que inmediatamente se desarrolla en ti como una antena de que te hace clara la idea de que las cosas no son como nada más como en México. De hecho, a mí me pasa cuando yo voy muy seguido a México y cuando voy a México siempre para hacer mis películas siempre las seguiré haciendo con México porque México es mi cultura y es lo que a mí me interesa contar, pero siempre con otro país porque justamente, bueno, no siempre, a veces he hecho películas también nada más de puro México, pero muchas veces me interesa justamente este contraste, ¿no? Este contraste de cómo son las cosas. Para mí ese es el punto de partida de mi cine. De mi cine creo que comparar un personaje o personajes de diferentes nacionalidades a mí me da estas herramientas de los mundos que yo conozco y de los que aprendí desde que me fui por primera vez. Siempre he desarrollado, porque viví en Estados Unidos después, aparte del año que estuve de intercambio, después regresé a vivir a Los Ángeles unos años, luego llevo muchos años en Alemania. Y voy a México muy seguido, nunca he quitado un pie de México realmente, aunque vive en Alemania, siempre voy a México, sobre todo últimamente no tanto, pero en los años anteriores cuando hice Conejo en la Luna y Guten Tag Ramón, iba muchísimo a México, ¿no? Entonces realmente creo que para mí esta frontera
no es que sea una frontera, es un contraste e integración en donde hay cosas que nos unen y que somos muy similares en términos humanos, pero hay otras cosas que se han desarrollado de una manera tan diferente que yo cuando voy a México ahora ya lo veo siempre con el cristal de Europa, ¿no? Y para mí cosas que me brincan allá, a la gente pues, que se le hace normal. Digo, cuando voy mucho a México he platicado con gente que me dice, no, pues todas las ciudades son así de caóticas. Dije, no, no es cierto. ¿No? Yo conozco muchas otras ciudades igual de grandes y no son así de caóticas porque han tomado medidas, ¿no? Y empiezo a decirles ideas y la gente me dice, no, eso no funcionaría. Entonces, de alguna manera tienen mucha gente que no ha salido de México, creen que así es el resto del mundo igual de caótico que México y no lo es, ¿no? Y eso siempre yo trato de subrayar, de que respetar las reglas y las leyes hace la vida más agradable y de que hace la vida más llevadera y que fluye con una libertad, con un todo mucho más, en una forma mucho más clara cuando las instituciones son fuertes, ¿no? Cuando no importa quién las encabece porque la institución misma es fuerte y respetada. Esas son de las cosas que en México muchas veces la gente no lo ve porque no, depende de quién esté ahí. Y eso es lo que creo que México tiene que construir, tiene que fortalecer sus instituciones para que podamos hacer realmente saber a qué reglas del juego nos estamos parados, ¿no? Claro, supongo que desde ese punto de vista ese contraste del que hablas al llegar a Alemania fue positivo, porque igual que yo te diste cuenta de que funcionaba, era funcional, pues el impuesto era algo visible en servicios, la autoridad era algo que se respetaba, más o menos que podías confiar, ¿no? Sin tener miedo, un largo etcétera, pero ahora desde el punto de vista práctico y como cineasta que llegó acá, ¿fue tan fácil? O sea, No, no, no. o sea, y en este proceso de tú buscarte tu lugar como mexicano cineasta en Alemania, quiero preguntarte, de verdad, si no hubo un punto tan complicado en el que incluso se te pasó por la cabeza tirar la toalla. Claro, no, eso sin lugar a dudas. No, no, de hecho, eso es muy difícil. Yo nunca logré, por ejemplo, yo sigo haciendo cine, hice cine con Inglaterra, he hecho cine con Alemania, he hecho cine también con Estados Unidos, en coproducción, digamos, internacional, pero con México siempre. Pero una película completamente alemana, así alemana, no lo he logrado hacer. Porque hay varias razones para ello. Una, porque aquí hay mucha competencia, porque yo como extranjero llegué y mi perfil es justamente el de hacer una película internacional y pues es lo que he hecho. Pero no he podido, intenté en un principio, hace muchos años ya no, de tratar de hacer una película completamente alemana. Pero me di cuenta que era muy difícil, número uno, porque no tengo esa cultura y ese bagaje, y aparte no es mi historia, ¿no? Yo ahora, bueno, Guten Tag Ramón, que presento una Alemania que yo conozco ya después de muchos años, esa sí es mi historia. Pero hacer una historia completamente, haz de cuenta que agarrar el personaje de Ruth y nada más hiciera una película sobre alguien como Ruth, financiarla dentro de Alemania sería entrar eh, en una competencia por los fondos muy grande. Lo mismo pasaría con un alemán que fuera a México a querer dirigir una película en México, ¿no? O sea, le costaría más trabajo que a los mexicanos. Y además porque al principio también los fondos tienen reglas de nacionalidades y de gastos y de dónde gastas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante que se tenga claro, que no es tan sencillo. Sin embargo, mi cine siempre va a tener eso y sí ha tenido esta parte europea y quiero seguirlo haciendo así, desarrollando siempre un vínculo. eh, eh, pero sin lugar a dudas, a mí lo que más me interesa también ya de las historias que quiero contar es más de personajes mexicanos, ¿no? Y que son los que conozco bien, que son los que he insertado en un mundo global, ¿no? Como Guten Tag Ramón, o como La Gran Promesa, o como Conejo en la Luna, inclusive con Amar, otra película que también hice con un personaje que también era una gringa en México. Siempre he tenido esta intención y me nace, no es de que quiera, o sea, bueno, vamos a buscar una historia que sea así, no,
empiezo a desarrollar las historias y siempre vienen naturalmente a ellas esta idea de tener personajes de varios países, porque es lo que es mi mundo, mi vida. Ya, si sumo los 20 que llevo aquí 20 años, algunos meses aquí, más los 4 que viví en Estados Unidos, pues ya son 24 años de vivir fuera, ¿no? Entonces, Claro. pues es muchos años y yo siento que, sin embargo, nunca he dejado México ni en mi corazón ni en la realidad, porque siempre he intentado hacer siempre cine con México y a partir de México por todas estas razones, ¿no? Claro. Creo que de alguna forma ese espíritu aguerrido del que hablas sería otro tema que yo he visto en tus películas. O sea, todos son personajes, por lo menos hablando de estas tres, eh, que se ven ya sea por la ambición, que ya mencionamos que es un tema, ya sea por la cuestión de fronteras, se ven amenazados o se ven, o sea, su opción es rendirse o su opción es seguir luchando y confrontar esa realidad a la que el destino, donde el destino los ha puesto, ¿no? Yo creo que esa es una parte importante en esas tres películas, por lo menos. Así es, porque yo creo que eso es lo más importante en la vida. La vida no es nada fácil para nadie. Y yo creo que justamente lo que le importa a la gente y eh, no se trata de contar una historia, decir, eh, la vida es muy difícil, tenemos un reto, un conflicto o algo en contra y luego lo resolvemos y soy final feliz. No, no necesariamente tiene que ser final feliz. Por ejemplo, con Conejo en la Luna el final es muy abierto y justamente una de las cosas que yo defendí mucho cuando la hice es de dejar un final abierto. De repente el distribuidor o el coproductor inglés me decía, ¿y si hacemos un final de repente un poquito más suave, que sí? Dije, no. Eh, 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 y aceptaron y fueron muy, muy, digamos, me apoyaron en mi decisión de que fuera un final abierto. En Guten Tag Ramón, de alguna manera también es abierto. No es que Ramón ya resolvió la vida, ¿no? O sea, de alguna forma se le dio la aventura de Ramón y por eso es tan popular y la gente la quiere muchísimo, la película, y la siguen pidiendo en todos. La película sigue circulando ahí en muchos lugares que me la piden y tuve una función en México en noviembre. En la Cineteca Nacional hizo una retrospectiva de 3 películas mías, de justamente Conejo, Guten Tag Ramón y La Gran Promesa, con público. Y bueno, la sala con Guten Tag, en todas se llenó, pero con Guten Tag Ramón había cola una hora antes para entrar a verla, ¿no? Entonces, creo que es muy claro por qué conectan, porque realmente Ramón eh, es una historia de amistad y que es una historia imposible. Es una historia que de un chavito de una ranchería súper ingenuo a llegar a Alemania en donde se lo puede comer tener una amistad con una señora así es una entre 1 millón o millones. Y que suceda y que al final sea una historia de que él se ganó esta herencia que le da la señora de una manera por ser una persona cabal, digamos, como sería una palabra que casi no se usa, cabal. Es un hombre cabal, es un hombre íntegro. Mm, Y, y no es de que por su linda cara o por lo que sea, es por lo que ha hecho y por lo que como es. Y sin embargo, el final también es abierto, ¿no? Con La Gran Promesa sí hice un final más feliz pero bueno, es la película que mucha gente dice curiosamente, mucha gente me ha dicho que es la que menos gente ha visto, es la que tuvo una distribución un poco más chica, y sin embargo mucha gente me ha dicho que para ellos es mi mejor película. Digo, yo no soy para juzgarlo ni para decir cuál es mi mejor película, no lo sé, pero las 3 las quiero mucho y yo siento que las 3 tienen estas preocupaciones mías, que son preocupaciones genuinas que siempre he tenido y que también trato de retratar personajes mexicanos en el contexto internacional que no son lavaplatos y que no son los miserables de la sociedad, ¿no? Yo creo que ujú.
es muy importante. En La Gran Promesa estoy hablando de un fotógrafo en los 90s, mexicano, que ya vive en Los Ángeles y que trabaja de corresponsal de guerra en África, o sea, que es un fregón, ¿no? Y que es algo que es normal, y así hay muchos, y que no es necesariamente el pobrecito que tiene que robar o hacer algo para sobrevivir, porque creo que también es en contra de los clichés, o que todos somos narcos, o que todos somos pobres, y que todos somos... No, y no es porque quiera yo negar que existe eso. Digo, Ramón es súper pobre, su casa es de tierra, ¿no? No tiene celular, no tiene, hoy en día, y como ellos hay muchos, y los he visto, y cuando hice Guten Tag Ramón, fui a Durango y vi a estos chavitos en este ranchería donde filmamos, y así son, ¿no? Y creo que mucha gente, porque el cine lo ha hecho también, es que ha frivolizado a los criminales, y entonces de repente, por eso existen tantas series y tantos de que los protagonistas desde El Padrino hasta acá, El Padrino rompió con que los protagonistas fueran los mafiosos. Pero hoy en día ya es demasiado frivolizado de que ya todo el día, todas las películas, todas las series, los mafiosos son los héroes. Y para mí, Ramón es el que se niega a ser delincuente, ¿no? Antonio, el personaje que hace Bruno Bichir en Conejo en la Luna, es un diseñador gráfico que no es una buena persona, un hombre común, y el Estado se le echa encima, ¿no? Ujú. Y en La Gran Promesa, este es un fotógrafazo que el gobierno gringo, por racista por la venganza de un militar, le despojan a su hija, ¿no? Y él hace todo este camino tortuoso de destruir su vida, ¿no? Y de dejar de ser lo que es. Para mí creo que son preocupaciones que mi cine me doy cuenta ahora al verlas, y cuando me entrevistan como tú, o que leo artículos o libros que hablan sobre mis películas, hay de todo, ¿no? También hay unos que dicen unas tonterías que para mí es como el Twitter, ¿no? De que de repente te dicen unas cosas que dices, ¿dónde dije yo eso? ¿Dónde contó Claro. la tal cosa, ¿no? Mm. Pero los serios, los que son artículos serios, informados, o de gente con mucho más información y con más capacidad de análisis, ven eso, ¿no? Ven eso en mi cine, y bueno, pues eso es lo que también yo reconozco que efectivamente así ha sido, que son preocupaciones, pero no necesariamente tiene que ser que lo hago a veces conscientemente, ¿no? Claro. Oye, Jorge, hablando del proceso creativo, sí me gustaría saber de dónde surgen las ideas porque estas tres películas, por lo menos que mencionamos, las escribiste tú. Entonces, Sí. ¿de dónde surgió? O sea, si a veces escuchas historias que de alguna manera te influyen, o ves otras películas que gatillan esta idea, o ves un cuadro, o lees una Todo. novela, ¿de dónde abrevas para sacar estas ideas? Hay de todo. Yo siempre es una especie de antenas que uno tiene, en donde uno está todo el tiempo pensando en qué vale la pena contar, ¿no? Con Conejo en la Luna, ya lo dije hace rato, para mí era muy importante contar una película usando el género de thriller, con diciéndole a la gente, sí nos afecta la corrupción política de altos, porque mucha gente dice, no, pues que roben el dinero, pero pues a mí no me afecta. No, sí nos afecta. Mm. Y a partir de ahí, obviamente que una nota en el periódico, una cosa que sucedió en la realidad, o algo que vi, o que viví, o que me contaron, o que me enteré, pueden disparar, ¿no? Una idea, ¿no? En el caso de Conejo, bueno, obviamente había referencias muy claras en los 90s en México de asesinatos políticos en México, y por otro lado, historias similares de la cleptocracia que he dicho, de que vamos a fraccionar ejidos, y vamos a despojar campesinos, y vamos a hacer un fraccionamiento, y vamos a hacer aquí que hacía también la gente en el poder impunemente. Y a partir de ahí dije, bueno, hay que construir una historia, y la vas tejiendo, no es un proceso rápido ni es un proceso fácil,
me tardo, no escribo rápido, digamos, alguien que... Pero una vez que me pongo a escribir un guión es que ya lo tengo muy bien armado, ¿no? Ya tengo muy bien armada la historia, empiezo a desarrollarla y el momento que empiezo a escribir exterior día tal cosa es porque ya tengo claro hasta el final, ¿no? Y eso para mí es una fuente, primero es una fuente lo que quiero contar y después ya que lo procesé y lo trabajé y pongo a escribir el guión ya desarrollas estas ideas, ¿no? Y a veces cambia mucho y a veces lo enriqueces o dices o descubres algo, ¿no? De una pequeña situación, dice esto me puede llevar a tal cosa, ¿no? Pero siempre es una telaraña que hay que, como un plano, ¿no? Que hay que volver a él y revisar que no haya errores, que no haya eh, partes no desarrolladas o partes ambiguas o que quieras o que estén diciendo otra cosa que no quieres, que a veces le pasa a muchas películas que te cuentan cosas involuntariamente, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, con Guten Tag Ramón igual, con Guten Tag Ramón, Alemania, nunca he visto en México en una película Alemania retratada lo que es Alemania por historia. El cine que retrata a los alemanes siempre ha sido, desde la posguerra, siempre han sido los malos, ¿no? Y en México hay mucha gente que no tiene idea cómo es la vida en Alemania, o unos la idealizan de que todo tecnología y todo eh, aquí el primer ultramundo súper avanzado, que no es cierto, o otros que todos son nazis, ¿no? O sea, para mí siempre esos clichés son los que también dije, voy a escribir una historia como premisa en donde pueda tener un personaje mexicano y un personaje alemán que entablen una amistad. Y ahí, bueno, para mí descubrir estos muchísimos casos de gente que vive en un edificio donde todos los inquilinos son solitarios viejitos, eso es muchísimo en Alemania y bueno, eso para mí y para los mexicanos es cosa impensable, ¿no? Tú no vas a ver en ninguna colonia en México que vivan en un edificio puro viejito solito, ¿no? Eso no existe. Claro. Y para mí eso era algo que valía la pena contar y valía la pena desarrollar una historia. Y también desarrollar una historia invisible, porque aunque en Alemania prácticamente todos los mexicanos que vivimos en Alemania, la gran mayoría estamos aquí con papeles y todo, también hay sin papeles. Claro. Y de esos son los que quería yo hablar, porque son invisibles. Yo me acuerdo que cuando hice Guten Tag Ramón, también alguna exfuncionario en el 2012 fue, no, 2013, 2014, pues que era el gobierno anterior, de la administración anterior, me decían que Ramones en Alemania no existían. Y digo, bueno, claro que sí. Nada más que, bueno, pues, obviamente que no están en ninguna estadística, ¿no? Pero obviamente que de eso se trata, de hablar de Claro. cosas Y, que normalmente son invisibles, ¿no? y en este sentido, perdona que te interrumpa, pero la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarte, ya se había exhibido y muy bien, con mucho éxito, Guten Tag Ramón Uh-huh, en México, pero todavía no se exhibía en Alemania, que al final sí se hizo, ¿no? uh-huh. Creo que a la gente que nos está escuchando también le gustaría saber cuál fue la opinión, la recepción que tuvo eso, o sea, al revés, ¿no? ¿Qué te dijeron los espectadores que fueron a ver la película aquí? En Alemania tuve muchas sorpresas, ¿no? La gente lo ve completamente diferente. En México, obviamente, todo el mundo se enamora de Ramón. Acá también, pero no. Acá la gente le sorprendía mucho más lo, lo, el contraste de dónde viene Ramón. Y a la gente acá le hacía reflexionar sobre la realidad alemana, ¿no? Mucha gente me decía, bueno, comparado con donde vive Ramón, cualquier cosa que tengamos aquí, inclusive en la región más humilde alemana del este, lo que sea, pues estamos en cabello de oro, ¿no? O sea, de alguna manera, esos eran unos. Otros que les impresionaba mucho la, la solidaridad que tenía la viejita, y algunos decían que era muy
demasiado idealista, pero yo les callé la boca a varios cuando porque recorrí muchas ciudades con la película a hablar con el público. Cuando se estrenó fui a muchas ciudades, me llevó la distribuidora a hablar en el estreno, fui a muchas ciudades y que en muchos lugares yo recibí mensajes por Facebook o correos electrónicos o inclusive hablando con el público en el cine de gente que había hecho algo muy similar a Ruth. De que yo ayudé a un colombiano, yo ayudé a un mexicano, yo ayudé a un brasileño y que gente que lo ha hecho, ¿no? Una señora me escribió en un correo electrónico diciendo que ella había ayudado a un ciudadano colombiano que lo vio muy desprotegido y que ella le ayudó a que más o menos empezara a aprender un poco de alemán y que empezara a, a tratar de tener un trabajo o papeles, etcétera, etcétera. Y eso me daba claro que obviamente que hay mucho cinismo. Es lo mismo que en el cine. Ay, no, aquí lo hubiera sido, aquí lo agreden y lo agarran a patadas. Pues sí, si le toca una mala, si en lugar de una Ruth conoce a un neonazi, pues claro que eso le pasa. Pero esa no es la historia que quiero contar. Esa es la historia que esperarían muchos. Pero no, yo lo que quiero contar es justamente la historia de que hay personas que sí son solidarias, hay personas que sí son buena onda y que es cierto. Pues tú lo viste en el 2015, que despuesito de que se estrenó aquí Guten Tag Ramón, que fue en 2015, el millón de refugiados que llegó a Alemania, que la gente, muchísima gente dijo bienvenidos. Ahora, hay un porcentaje que son minoría que no quieren y que son los que son de extrema derecha y que son un espectro que no quiere, pero la gran mayoría no tiene problemas. Y las estadísticas hoy en día dicen que ese millón que llegó aquí no ha crecido la criminalidad y ni ha crecido la pobreza, ni ha crecido nada. Se han ido integrando y eso es algo que Alemania tiene que seguir haciendo y mejorando todavía, integrarlos para que no se vuelvan guetos y no se vuelvan mini países dentro de Alemania, que es muy peligroso siempre que se vuelve, que es donde pueden radicalizarse justamente para el otro lado, ¿no? Claro. Ahora, volviendo a tu cine, estilísticamente, pues necesariamente también tienes referentes. Yo, con las persecuciones, las peleas, ¿no? Porque además, la gran promesa es, creo que de las tres, la película que más cruza géneros de alguna forma, ¿no? Porque es un drama, pero también tiene esta parte de thriller que a mí sí me recordó a Hitchcock. Me recuerdas a Hitchcock en el sentido de que también hay cameos tuyos en tus películas, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si él sea un referente que siempre de alguna manera está volando por allí, o son otros directores, otros cineastas los que de alguna forma, de alguna u otra forma son los referentes que están de manera continua en tu cine. Bueno, hay muchos directores que son para mí, pero justamente Hitchcock es un clásico, pero también hoy en día hay directores que me gustan mucho en cómo manejan la tensión dramática. No necesariamente tiene que ser a fuerza thriller. La tensión es lo que está haciendo que las películas, una tensión de muchos sentidos, puede ser muy, muy tenue o puede ser muy intensa, pero siempre tiene que haber una forma de que tienes acaparada la atención de tu público. Y eso me gusta mucho hacer. Y en La Gran Promesa, justamente el distribuidor mexicano cuando la tomó me dijo, es que en tu película no hay un minuto que no esté pasando algo importante. No hay un minuto que no esté pasando algo. Y eso a mí lo hago a propósito. Y que sea una mezcla de géneros también es completamente intencional. Porque yo siento, y siempre he dicho, esto de encasillar de que es un género u otro, para mí es como una camisa de fuerza. O sea, ¿por qué? La vida tiene todo. Yo puedo estar ahorita muy serio hablando contigo y al ratito podemos chacotear y acordarnos de cosas chistosas o de repente puede pasar algo y nos ponemos muy trágicos. En la vida es así. Y yo siento que de hecho, aunque no sea una mezcla tan intencionada de todo, pero en Guten Tag Ramón, en todas mis películas siempre habrá, aparte de la tensión que tiene o de lo serio que está, de lo dramático que está, de repente también siempre habrá un personaje más chistoso o un personaje con una situación más simpática, porque así es la vida. Y yo creo que también es un relajante para el público, ¿no?
Si tú, es como la música, si todo el tiempo la música está en un nivel y con un instrumento nada más, pues se vuelve muy monótono. Tú tienes que ir y bajar y subir y con el cine es igual. Cuando contamos una historia tenemos que atrapar al público, pero también tenemos que ir contando y desarrollando las emociones y el contexto social o el contexto de todo lo que queramos contar de una manera que no necesariamente tiene que ser tonto o frívolo para atraparlo. Y al contrario, y yo creo que ese es el estilo de cine que he hecho. A veces es difícil porque muchas veces sí he logrado que, por ejemplo, Conejo en la Luna fue a más de 30 y tantos festivales, ¿no? 40 festivales en el mundo. Y también se vendió en muchísimos países la película. Pero otras películas mías, como La Gran Promesa, no la querían los festivales, ¿no? La compró HBO en Estados Unidos, pero no la querían los festivales. Con Guten Tag Ramón, a algunos festivales la quisieron, no todos, otros decían que era muy, muy, muy fresita la película, y en cambio se vendió también se distribuyó en muchos países. Otras películas mías como Amar, por ejemplo, que no, no fue ni a festivales, ni tampoco fue digo, también uno tiene fracasos en ese sentido, pero los fracasos, que una película tenga menos o más espectadores, muchas veces no tienen nada que ver con su calidad ni nada. Tiene que ver con muchos otros factores. Pero que no conectó tanto con el público es un hecho. Amar no fue una película que conectó tanto, y sin embargo es una película que yo quiero mucho porque tiene muchas cosas mías que ahí están, y también todas estas preocupaciones desde un punto de vista de relaciones humanas, etcétera, etcétera, que yo seguiré explotando en mi cine, ¿no? Y con La Gran Promesa, que está muy claro, o sea, La Gran Promesa es una película que los de HBO me dijeron, esta película no parece mexicana, es una película internacional, ¿no? Y que me sentí insultado, dije, ¿cómo que no parece mexicana? Pues es mexicana, ¿no? No, bueno, es que normalmente nos llegan películas que tienen menos calidad o que no tienen tanta producción. Dije, bueno, pero es que eso ya está cambiando. Sí hay más películas, no es la única, ¿no? Claro, es otra vez lo mismo que yo siempre he dicho, no es el libro de autoayuda nada más, ni tampoco es la novela eh, eh, para iniciados que tenemos que hacer de todo, y, y yo siempre trato de insertarme en medio, películas que tengan contenido interesante, que tengan emoción, que tengan un género de alguna manera, pero que puedan conectar tanto con público de nicho, o público que quiera tener historias más interesantes, o que también pueda conectar con un gran público. Claro. Oye, antes de pasar a un par de temas un poco más generales que nos interesa muchísimo que nos brindes tu opinión, me gustaría sí saber si a la hora de que tú escribes tus películas y estás más o menos en el proceso de preproducción, de empezar a montar, o incluso a la hora de la escritura, ya tienes a los actores metidos en la cabeza, los actores que quieres para tal o cual papel. Si te ha pasado así en estas tres películas sobre las cuales hemos hablado tanto. Sí, claro, sí, claro. Con Conejo en la Luna siempre tuve a Jesús Ochoa como el Macedonio Ramírez desde un principio, y Álvaro Guerrero también como embajador. A Bruno Bichir inmediatamente también era para mí alguien que podría ser. A Bruno lo conozco porque estudiamos juntos cine en el CCC, fuimos compañeros de generación, y yo creo que para mí era importante siempre tener estos modelos en la cabeza, porque te los imaginas, a mí me sirve mucho cuando escribo, inclusive aunque luego sé que no los pueda tener, o que no necesariamente sea un hecho que los pueda yo tener. Siempre trato de imaginarme, no en todos los personajes, pero en algunos. En caso, por ejemplo, de Guten Tag Ramón, no, porque yo no conocía a Christian cuando empecé a escribir el guión, pero cuando lo conocí, cuando vi sus películas, cuando vi una película que hizo antes de Guten Tag Ramón, de hecho hasta para el casting, ¿no? Dije, no, ya no quiero hacer más casting para Ramón, de ese personaje nada más, ¿no? De los demás sí hice casting muchos. Pero de algunos personajes yo siempre ya los tengo claros, y si los conozco a los actores, que ya ahorita pues los conozco a muchos, ya los busco directamente, no necesariamente tengo que pensar en hacer casting, a menos que tenga dudas. Pero por ejemplo con Guten Tag Ramón,
también fue muy claro que yo quería a Cristian cuando lo conocí, y a Arcelia y a Adriana Barraza también desde un principio dije, yo quiero que ellas sean estos personajes. Los demás hice casting. Con La Gran Promesa también yo tenía muchas ganas de trabajar con Juan Manuel Bernal y con Sofía Espinosa, ¿no? Son actrices, actores y actrices que son muy buenos y que yo quería trabajar con ellos. Y y, bueno, los demás hice casting, ¿no? Pero sí, siempre tengo en la cabeza quién sería el ideal. Y si lo logro tener, bueno, pues para mí es muy padre, ¿no? Por supuesto. Oye, todavía hay una pregunta más antes de pasar a ese tema, porque he visto en Facebook que estás poniendo fotos, ¿no? Un poco de nostalgia de tus años de estudiante Ah, de cine y así. Entonces, sí, eso digamos que me disparó esta pregunta de, obviamente tú perteneces a una generación con otros cineastas que precisamente hicieron este gran cambio, creo que tuvo el cine mexicano. Incluso creo que Chivo Lubeski estuvo involucrado en un proyecto contigo, se aseguró con Zacuarón, aunque ellos estuvieron en el CUEC, tú estabas en el CCC, me imagino que ahí compartían actores, compartían proyectos, compartían planes y en ese sentido, ¿sí te sientes parte de esa generación y crees que de verdad ha sido como una parteaguas en lo que fue el cine mexicano? sí, bueno, yo trabajé con Cuarón y trabajé con Del Toro, con los dos. Ellos son de generaciones un poco más, Del Toro no, pero Del Toro sí es de nuestra generación, pero Cuarón estaba un poquito arriba de nosotros en el CUEC, y el Chivo y el Luis Estrada estaban en el CUEC como 3 años arriba que nosotros, pero por supuesto que somos toda esta generación que empezamos a hacer cine en los 90s. Eh, el Chivo lo conozco muy bien, a Cuarón trabajé con él en su primera película también. Eh, eh, a Iñárritu, él vino un poco después, a él sí no lo conozco en persona, pero me gusta mucho su cine. No todas sus películas, pero en particular dos o tres de sus. La primera, para mí sigue siendo su mejor, Amores Perros, Ujú. y Birdman para mí es una joya. Y esas películas son películas que somos una generación. Obviamente que ellos son los tres que emigraron a Estados Unidos y se quedaron allá y ahí lo lograron, que también era su rollo. Yo pude haber en un momento dado haber hecho también cine en Estados Unidos, pero los guiones que me ofrecían no me gustaron, no eran malos, y al final es una ventana que se abre y luego se cierra, ¿no? Y no, por ejemplo, Del Toro, la primera película que hizo en Hollywood, Mimic, pues, es bastante malita la Ujú. película y sufrió horrible, ¿no? Y le pusieron a Robert Rodríguez a dirigir una parte, etc. O sea, yo eso no me gustaría vivir. Y ahorita yo estoy muy cómodo con el cine que yo hago, lo controlo más. No todos queremos estar a fuerza haciendo películas blockbusters, ¿no? La verdad no me veo. Ya tuve la experiencia de hacerlo en México con películas mexicanas por encargo y no quedé muy contento con la experiencia porque no me sentía auténtico en contando lo que yo quería, y al final no tienes el control de tu material, sino que pues lo que yo siempre he producido y dirigido y escrito mis películas, y siento que esa es la forma más natural que me veo haciéndolo, y creo que voy a seguir haciéndolo así. Producirle a otros, sí, puedo producirle a otros sin problema como lo he hecho antes, pero cuando voy a dirigir sí prefiero yo mejor irme al camino de dirigir y producir al mismo tiempo. Claro, si algún momento dado alguien me dice, pues produce y dirige una película que tú quieras hacer, pero eso no se da. Normalmente salvo Iñárritu, yo creo, pero los demás, tanto Del Toro como Cuarón, pagaron mucho tiempo piso en Estados Unidos para hacer las películas que hoy hacen, ¿no? Al principio también tuvieron que pasar por hacer lo que no necesariamente querían, ¿no? Pero los conozco a ellos y obviamente que somos la generación que hemos vivido este cambio. En los 90s el cine mexicano era muy diferente ahorita. Las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que era eso antes, que era prácticamente salir de la escuela de cine era salir al desempleo o hacer publicidad, ¿no? Ujú. Y yo también hice publicidad al principio y después en cuanto pude dejé de hacerla porque también no me gustaba hacerla, ¿no? Pero, o hacer telenovelas tampoco, nunca me gustó. Eh, Preferí amarrar mi cinturón y decir, prefiero seguir intentar hacer cine y escribir
y producir y dirigir películas, aunque no sea un sacrificio económico, pero preferiría eso a estar haciendo publicidad, que también no me gustó, que estar haciendo mensajes a veces bastante nefastos para la gente, ¿no? Ya. Pues sí, sí, Jorge, pues para acabar, justamente yo mencionaría que varios de estos cineastas junto contigo, pues estuvieron, son de las personas que en los días anteriores han hecho hincapié en la importancia de que tiene que perviva fondos como Fidecine. ¿Tú nos podrías explicar, sobre todo para quizá para algunos de las personas que ven esta entrevista que no saben de esa importancia, por qué es tan importante que existe este tipo de fondos para el cine mexicano? Bueno, es muy claro. El primero Fidecine fue un fondo, un fideicomiso que surgió a partir de muchos años de lucha y de pedirlo para que hubiera una inversión. Es una inversión, no es un regalo ni es un subsidio, es una inversión de riesgo que el fideicomiso se vuelve socio de un productor que tiene que conseguir dinero privado para hacer una película en donde la película, si le va bien y tiene ingresos de retorno, el fideicomiso también tiene un retorno. Si le va mal, ni modo, fue una inversión, fue un mal business para el fideicomiso. Y si le va ultra bien, pues el fideicomiso también gana mucho dinero. Y le ha pasado con varias películas que han tenido mucho ingreso. Hay películas que no han tenido mucho, pero más o menos, y hay otras que no han tenido nada. Pero es justamente lo que se trata de suplir y apoyar, y es un modelo que sucede en cientos de países. Así se apoya el cine. Fuera de Estados Unidos y de la India, el resto del mundo financia películas así, ¿no? Ese es el Fidecine. El Foprocine fue un fondo que fue hecho por decreto, no está en la ley y por eso lo desaparecieron el 2 de abril. No está bien porque agarraron parejo a todos, porque es un fondo que funcionaba muy transparente y muy bien. Pero con este rollo de acabar con la cleptocracia, que estoy completamente de acuerdo, por un lado, pues se llevaron al Foprocine, que ahorita hay que rescatar y que fue lo que hablamos el otro día con Mario Delgado, y acordamos con IMCINE y con la Secretaría de Cultura de que van a rescatar y que nos van a escuchar en próximas semanas para cambiar la ley y regresar al Foprocine, a la ley. Ahora, no más bien meter lo que era el Foprocine. ¿Qué es Foprocine y cuál es su diferencia con Fidecine? Foprocine era un fondo creado específicamente para también como inversión de riesgo, pero sabiendo que esa inversión sí es muy poco probable que regrese, para películas que no tengan un contenido de alto riesgo, que tengan un contenido que usan el cine ultra comercial. Entonces, por ejemplo, películas más autorales, más experimentales, con una forma o un contenido más arriesgado, de nicho, que el Fidecine no quería, no es necesario, no su perfil, porque lo que ellos quieren es tener inversión de retorno, inversión que regrese en taquilla el retorno. En el Foprocine sí se pueden entonces hacer películas que, que tengan una historia más artística. Mm. Y sin embargo, también Foprocine ha hecho grandes éxitos, ¿no? El Infierno, por ejemplo, está Mm. apoyada por Foprocine, ¿no? Pero en general, esa es la gran diferencia. Y Foprocine funcionaba en que se convocaba a varios cineastas a evaluar los proyectos. Se evaluaban los proyectos. Yo he sido varias veces evaluador de Foprocine. Leías los proyectos, veías su presupuesto, veías que fueran coherentes internamente, que el presupuesto fuera adecuado a lo que dice el guión y el equipo que lo va a hacer, que también tuviera la experiencia para hacerlo y que si era nuevo director o nuevo productor, tuvieran el apoyo de gente con experiencia para que pudieran llevar a buen puerto. Y también eran presupuestos más bajos, ¿no? Que son también películas, sobre todo primeras obras. Y eso logró que se hicieran muchísimas películas en México de una manera bastante transparente con estos mecanismos. Y a la hora de desaparecer, es importante que se rescate en la nueva ley que nos pidió Mario Delgado, que la comunidad cinematográfica les dijera y que estamos trabajando en ello todos los días, desde que tuvimos la plática con él la semana pasada hasta ahorita, todos los días he tenido reuniones para esto. Y el EFICINE es el más nuevo, es el más reciente y es el que ha revolucionado el boom de producción que hay en México.
Y este es un fondo muy importante porque no es que sea un fondo, este sí no es un fondo, es un estímulo fiscal que el gobierno, también siguiendo el modelo de muchos otros países y que existen muchísimos países del mundo y que también gracias a eso Corea del Sur tiene un gran cine, Francia, aquí en Alemania, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, Colombia, tienen gran producción porque tienen un estímulo fiscal. No todos son idénticos, pero son estímulos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como contribuyente, el 10% de tus impuestos sobre la renta se lo puedes dar a una película, ¿no? Ujú. Si eres grande, pues le puedes dar más dinero. Si eres chico, le puedes dar menos dinero, pero hasta el 10% anual. Y hay un tope por película. Entonces, el tope que tiene cada película, tú lo puedes combinar, que por ejemplo, consigues X millones, 5 millones de pesos con Eficine, y antes previamente conseguiste que Fidecine o Foprocine te dieran otros 5 o 7 millones. Ujú. Entonces ya tienes 12 millones, tienes todavía que conseguir el 20% de inversión privada y armas una película. Lo que sí no era posible, y está bien, era combinar Foprocine con Fidecine. Esos son Ok, fondos incompatibles. No puedes ok. tener los dos. Mm. Pero Fidecine con Eficine, con el estímulo fiscal sí, y Foprocine también. Y Eficine también puede trabajar sin ninguno de estos fondos. Eficine puede ser nada más inversión privada con Eficine, Ujú. ¿no? Y hay un tope anual y etcétera, etcétera, pero eso es lo que ha provocado que en los últimos años hayamos crecido cuando empezó Eficine se empezaron a hacer 30 películas, 40 películas, 50 películas, y ahorita ya vamos en 200, ¿no? Mm. Pero de esas 200 ha estimulado tanto la industria que de esas 200 que el IMCINE anunció hace unos días que se produjeron el año pasado, un poquito más de 200, la mitad han sido financiadas completamente por dinero privado. ¿Qué es lo que, es lo que se trataba? Lo que se trata es Claro. que no nada más, y no se trata ahora entonces de matar al Eficine o matar a ningún fondo. Si mantenemos este rubro de 200, ahora yo no siento que deba de crecer más. Más producción ya no hay dónde ponerla. Lo que hay que hacer ahora es mejorar la calidad. A lo mejor debería de ser un 150 el número real de películas, que es lo que tienen otros países, no más. Y en cambio, que la ley del cine apoye la exhibición independiente para que nuestras películas que no caben en Cinépolis, que no caben en Cinemex, que son empresas privadas que lo que quieren es tener ingresos y que muchas veces no se niegan como en muchos otros países también, a poner más cine local, Mm. porque les causa pérdidas. Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Alemania. Alemania tiene aquí lo que tú conoces muy bien, el programa Kino, que hay muchísimos cines en donde tú puedes estrenar una película en 200 salas, una película de arte, Ujú. cosa que en México es imposible. Una película más artística, aquí Wim Wenders estrena una película en 200 salas sin problema alguno, pero en México no podemos estrenar una película en 200 salas si no estamos en los exhibidores grandes. Entonces, Ujú. lo que tiene que crear México es financiar, como lo hace el gobierno alemán, con apoyos directos, subsidios completos a cines independientes en todo el país para que esos cines pasen cine mexicano. Mm. Entendí. Sería una buena fórmula, la verdad. ¿Ya? Y el latinoamericano y luego internacional, pero que no sea mainstream. Entonces, si le dices, pasas mexicano y después que se te acabó el mexicano, latinoamericano, y si se te acabó el latinoamericano, internacional, excepto el mainstream. Mm. Y con eso harías una gran oferta al público que no tiene hoy en día y que el público mexicano conocería más y más el cine mexicano. Pues bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Fue una charla que me agradó un montón. Que me quedé con un montón de preguntas también, pues más clavadas, digamos, Otro día hacemos en otra. cine, pero ya habrá oportunidad de eso. Muchas Oigan, gracias. les agradezco a ambos. ¿Me escucho por ahí? Sí, 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 estuvo genial, lo disfruté mucho. Anoté 4 cosas que siento que son muy destacadas que creo que va a haber que revisitar en algún momento. Creo que es súper original e interesante la construcción de los héroes como hombres cabales, como lo describió Jorge en algún momento. Me parece también súper atinado desmitificar la vida en Alemania,
empezar a hacer ventanitas a la realidad y ya ir como ir descartando estas imágenes de la Alemania, pues sí, de posguerra, de guerra y posguerra. Me gusta mucho la cruzada contra el género, los thrillers, las comedias, los dramas, en favor de la idea de que la vida tiene de todo. También me parece muy chido que te coloques en algún lugar entre el cine de autor y el cine para todo público. O sea, siento que buena parte de lo que nos cuentas es el armado es una cosa híbrida, es el resultado de un armado de muchos elementos. Y te agradecemos mucho por explicarnos Fidecine, Foprocine y Eficine, que es un misterio negro, pero ya no. En fin, pues les agradezco mucho esta entrevista, estuvo genial. No, Hombre, gracias pues, a ti por la oportunidad y gracias a Jorge, que siempre es un placer platicar con él, la verdad. cuando quieran, con mucho gusto. Muy bien, queridos, pues hasta muy pronto. Hasta Hasta pronto, pronto. pues. Que tengan buen día. Suerte. Igualmente, Gracias. bye Adiós. bye. Gobierno de México.